piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. En el programa de hoy vamos a entrevistar al poeta J.L. Andrade. Es un poeta que nació en La Plata. Hola J.L., ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a formar parte de esta patriada poética que es hacer poesía en la calle y dar a conocer poetas que por ahí no estamos en la palestra ni en el canon, pero que organizamos y tratamos de visibilizar a otros también. ¿Y en vos cómo surgió la poesía? ¿Qué fue lo que vos quisieras escribir poesía, que te gustara, no? Yo creo que ser el sexto hermano de 7, ¿no? Uno ya está como casi olvidado, ¿no? Después de 5 hermanos, ya no están los cuidados, ¿no? Que se puede tener con los otros 5, porque ya han aprendido los padres a que, bueno, si uno se cae no se mata, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Es increíble, te excluye, tanto hermano de algún modo te excluye de ser la atracción, digamos, ¿no? Te va excluyendo, o está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Qué hace? Te incluye en el mundo. Y es increíble cuando mi niñez, yo nací en La Plata y muchos años los pasé allá en La Plata. Mis recuerdos no son de hermanos, de lugares, son de árboles, de forma de árboles, de horizontes, de cielo. Yo a los 6 años sabía el horario por el sol. Le había aprendido eso, pero sabía que a tal hora eran las 4 de la tarde, a tal hora eran las 12 del mediodía. Yo recuerdo la sorpresa cuando me di cuenta que a las 12 del mediodía no había sombra, que se incrustaba la sombra en las cosas, ¿no? Vas comprendiendo el mundo de una manera mucho más directa que si fueras el mimado de la familia, ¿no? Como que no tendrías tanto espacio para estar solo, además, ¿no? Y la soledad, yo fui un niño muy solitario. Y en esa soledad, ¿cómo apareció la poesía? Porque capaz vos podrías haberte dedicado a, no sé, a la narrativa o a otras cosas, otras ramas del arte. ¿Qué fue lo que en vos es como que te llamó la atención de la poesía? Yo los primeros versos que escribí, 7, 8 años. Y también pintaba, me gustaba mucho la pintura. Me encantaba dibujar. Y yo creo la imposibilidad, al no tener voz, una voz en el núcleo de la vida de uno, cuando uno es niño, es la familia. Aparte es una familia bastante disociada, ¿no? Al no tener una voz, la poesía surgió como la posibilidad de mi propia voz. Para mí, y aunque no era compartida por los demás, estaba y funcionaba. Me funcionaba a mí y funcionaba aunque no estuviera. También estaba funcionando como un lenguaje, como un decirme y como un decirme ante los otros. Creo que surgió por ahí, estamos pensándolo esto muchos años después. Creo que surgió como una forma de expresarme, como un lenguaje nuevo, sin tener que pasar por la cuestión de decir, bueno, yo soy poeta. Eso lo dije recién a los 11 años, me empezó a ser poeta e intelectual. ¿Y cuándo empezaste a mostrar tus escritos? Muy grandes ya, exceptuando a las chicas que uno empieza con sus amores, ¿no? Y le escribe poemas de amor terribles, ¿no? Románticos, ¿no? Horriblemente románticos, pobres. Yo pido perdón a todas, a las chicas a las que he dedicado poemas. Empecé a mostrar un poco a los 20, 25, 26.
años empecé a mostrar. Igual todo el mundo ya sabía que yo era poeta, porque yo me comportaba, extrañamente me comportaba como un poeta, que no sé cómo es. Eso te Pero iba todo a el mundo se preguntar. daba cuenta que era poeta en azul, entonces todos sabían que yo era poeta. Fue muy extraño eso. No sé, bueno, yo no salía a bailar, no sé. Dejé de jugar al fútbol porque me dediqué a leer. A los 14 años decidí, era o leer o irme afuera y perder tiempo en cosas, como salir a bailar y eso. Yo decidí encerrarme a leer. En Azul hay 2 bibliotecas populares donde podías sacar libros o pedía prestado, robaba, bueno, absolutamente, de todo lo que hace uno cuando es niño, cuando tiene una curiosidad que tiene que satisfacer, y que era la poesía, que era la poesía. Y después cuando vas descubriendo poetas, te vas maravillando y te vas sintiendo cerca. Yo me sentí cerca emocionalmente, yo lo que yo quiero decir esto. Yo quiero decir lo que dice Lorca, por ejemplo, lo quiero decir. Claro, si me está pasando esto, me está arrasando un agua, ¿no? Tengo que poner 2 orillas, y poner 2 orillas es la escritura, y no tenías con qué, pero yo sabía que era leyendo. Y eso me pasó con Lorca, me pasó con toda la generación del 27 de España, que fueron mis primeros descubrimientos, y a los que yo le tengo un amor enorme, enorme. Yo mis años de 11 años a los 16 fue pura poesía española. O sea, después en los 90 vino el diario de poesía con las traducciones y con un montón de cosas. Y después el centro de editor, ¿no? Digamos, que sacaba poetas, que decía, wow, Mayakovsky, conmigo se ha vuelto loca la anatomía, soy todo corazón, ya sí, bueno, eso, ahí, digamos, así fue. Soy un afortunado en eso. ¿Y hoy qué poetas así te movilizan como todos esos que ¿Actuales? me nombraste? Sí. ¿Actuales, vivos, te estás diciendo? Sí, vivos o no, o capaz de... Es que yo soy Tanto- poliamoroso. Yo soy poliamoroso, no me es gable. Entonces, digamos, yo amo a tantos poetas, Nassim Hikmet, por ejemplo. Hay un poema que a mí me atravesó cuando yo tenía 18 años, que sale de la cárcel, ¿no? Dice, no sé cuánto tiempo estuvo, que dice que a pesar de del mal al hígado y de los años en la cárcel, dice, guardo todavía el mismo corazón y el mismo pensamiento. Eso es una declaración de principios. Eso ya, wow, ¿no? O sea, yo lloraba, ¿eh? Me emocionaba, no podía creerlo. Eran emociones muy intensas, muy intensas. Y Nassim, después encontrás otros poetas que tal vez son mejores. Pero emocionalmente, digamos, están no sé, Cavafis me gusta, que lejos de Nassim, digamos. Los griegos, por ejemplo, digamos, Olga Orozco a mí me desarma cada vez que la leo, pero claro, también lees a Watanabe de Perú y te quedas desmayado. Porque Watanabe es uno de los grandes poetas que ha dado los últimos años, murió en 2005, 2007 creo. Watanabe es una genialidad extrema, no puedes escribir así de esa manera. Entonces, digamos, tengo gran amor por los que me han precedido, como es Jatín, Raúl Gómez Jatín de Colombia, por ejemplo. Es un poeta que a mí me encanta y es visceral y es coloquial, pero tiene esa cosa que tiene la poesía. Hay un poema ese que dedicado a la madre, se llama Lola Jatín, que es de los más exquisitos que se ha escrito en los 90 en todo el mundo. Y con respecto a tus libros, ¿no? Contanos bien todos los libros que publicaste, cómo se llaman. El primer libro que edité es se llama El Salto de los Antílopes, que es un libro que lo edité a los 37 años. Es un libro lírico, es un libro que se va deshaciendo, es muy frágil y es un libro que aún hoy lo quiero mucho y lo volvería a editar. Tiene que ver con una etapa del lirismo que a mí me gusta mucho en la poesía, digamos. Si no tiene lirismo, Bukowski tiene lirismo, por ejemplo, a pesar de ser un tipo duro y tener un léxico duro y difícil en el sentido de que te corre el lugar, ¿no? No tiene una pureza, pero es un tipo lírico, tiene ternura, y esto es un libro con ternura. No, creo que por eso lo quiero. Después me editaron El Oleaje del Mundo, que también es un desprendimiento lírico. Al otro año, digamos, este fue editado en el año 2011.
En 2012 me editaron El viaje del mundo. En 2014 me editaron La mano del verdugo en Tucumán, María Belén Aguirre, que es otra de las poetas que me encanta actualmente, además que es una gestora cultural increíble. También es otra de las poetas que hay que leer. La mano del verdugo, que no tengo ejemplares, que es una novela poética, que ya está diagramada como una novela poética, pero hecha con poemas. Pero hay una idea, hay cuestiones que pasan que dejan en claro que es una novela, que es un relato poético. Y me editaron Elefantes con anteojos, que los Elefantes con anteojos son poemas muy extraños, de poesía cartoon, le digo yo, poesía cómic, sin dibujos, que son tres tomos. Me editaron una selección en España y una selección en La Plata. Los metales terrestres, de la editorial de Años Luz, que tiene la contratapa del Jan Herrero, que es un regalo bello. Y es un libro, que parece que le gusta a mucha gente, porque se vendió mucho, está agotándose. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. La fuerza irracional. Y en la mesa, en un pequeño charco pegajoso de manteca, brevísimo, algo similar a un mosquito quedó atrapado. Miré la escena con culpa porque esa mancha cenagosa en que se debatía había sido por mí causada, y pensé que siempre olvidamos que cada uno de nuestros actos incluye en sí mismo al mundo todo. Vi sus esfuerzos y creí que sin ayuda no podría. Con cierto pudor y cuidado lo empujé con el dedo índice. Fue un error, un acto soberbio y estúpido. Sus ínfimas patitas se hundieron aún más y comenzó a moverse hacia un lado y otro, tratando desesperadamente de salir de aquella ciénaga. Veía semejante esfuerzo con todo detalle, como si tuviera el tamaño de un toro o un elefante. Su cabeza, su tórax, su abdomen, sus antenas, su ocelo inferior y el superior, su ojo compuesto, su protórax, mesotórax y metatórax, sus alas anteriores y las posteriores, su tarsómero, sus uñas, su tarso, su tibia, su fémur, todo él luchaba por despegarse con una voluntad enorme para tan pequeño cuerpo. Y oscilaba hacia la derecha, luego hacia la izquierda y de nuevo, pero esta vez más torpe. Mi dedo índice lo empujó ahora hacia adelante. Lo que quedó fue un amasijo de manteca e insecto en la punta de mi dedo. Con pavor pensé que todos estamos atrapados y que la vida es ese índice irracional que nos empuja. Comentabas recién del Festival Internacional de Poesía y Acampada. Es largo, pero le decimos la acampada. Es el Woodstock nuestro. Contanos bien cómo surgió, cuándo surgió. Y surgió en el año 2013, que en Azul. Azul es un lugar bastante especial, es una ciudad bastante pequeña, tiene 70.000 habitantes, es un lugar con una construcción intelectual, apegada a lo que podríamos decir demasiado solemne, demasiado de derecha, de la peor derecha, ¿no? En la que podés lograr identificarte desde los ideales, no del vaciamiento, ahí todo es mármol, todo es solemne, y dentro de esa solemnidad se hace un festival llamado Festival Cervantino, un festival importante, donde no había literatura, y a mí me sorprendía. Yo viví muchos años acá en Capital y en Mar del Plata, y volví a Azul a finales del año 2009 y me sorprendió, porque yo estuve en la cocina del Festival Cervantino de alguna manera, y me sorprendió que no hubiera literatura. Realmente estamos hablando de Cervantes, es un Festival Cervantino, y sobre todo sobre la gran obra de Cervantes que es El Quijote. ¿Pero y en qué se basaba el festival si no había literatura? En los libros, en que en Azul hay un señor que se llamó Ronco, de apellido, que era un coleccionista fanático, de un abogado, que era un coleccionista fanático de los libros de Quijote,
de diversas ediciones, ¿no? Yo trabajaba en la hemeroteca, que se encuentra en la casa de Bartolomé J. Ronco, y encontramos que había ediciones que valen fortuna, y una edición y un conjunto de libros sobre el Quijote que eran muchos, que eran diversos y que eran caros, ¿no? Y que eran primeras ediciones de algunos lugares. Claro, eso fue un hallazgo de un conjunto, de este conjunto de Quijote, y nos sorprendimos, y bueno, se empezaron a hacer los contactos y nos dijeron: ustedes tienen un tesoro. Pero además de eso también están las ediciones de Martín Fierro, pero era Bartolomé J. Ronco era como fanático de estos dos personajes, ¿no? que se tocan bastante, ¿no? Se tocan mucho. Y a partir de ahí surgió la iniciativa de hacer un festival. Fue declarada ciudad cervantina por la UNESCO, y se empezó a armar un festival, pero sobre todo sobre esta cantidad de libros que tenía Ronco, y no sobre el material, y no sobre la literatura, sobre lo importante que eran esos libros, porque eran primeras ediciones y no sé, ediciones raras o muy extrañas, y no sobre la literatura en sí misma, ¿no? Digamos, y sobre eso se basó varios años. Y cuando yo llegué, digamos, yo me fui de Azul, cuando volví no había siquiera un ciclo poético adentro, ¿no? Había ensayos sobre la obra, ¿no? Era un poco más solemne, un poco más académico, pero que es la literatura viva, ¿no? Esa, donde te cruzás con el otro, no, eso no existía. ¿Y los escritores qué rol ocupaban? Bueno, no, eran los académicos, ¿no? Bueno, eso, solamente los académicos, no había, ¿no? Y además el festival se fue convirtiendo también en una atracción turística, entonces se diversificó, por ejemplo, a danza, a música, a pintura, pero la palabra era el Quijote y Cervantes, pero la palabra como parte de artística fundamental no estaba. Entonces yo había hecho un par de ciclos de literatura, de encuentros literarios, y dije, bueno, la primera vez que fui se terminó armando un encuentro de escritores, digamos, una especie de, como se hace acá en la rural, una feria del libro, por decirlo de alguna manera, pero igual quedaba un poco desajustada, pues hizo en un lugar que no era interesante. Y igual que me parecía una feria del libro, digo, ya está la de Buenos Aires, ya está hay ferias del libro, ahí no hay mucho encuentro. A mí me parece que las ferias del libro, en todas las ferias del libro donde se hagan, no está esto de tenerlo al escritor, al poeta, y poder estar charlando con él en un lugar de distensión, no fuera esta cosa engolada que está bien por un lado, pero no tenés esa cercanía. Entonces con un amigo dije, ¿por qué no hacemos un Woodstock? Es decir, que vengan, que acampen, no los escritores grandes, algunos van a hoteles, ¿no? Digo, pero que vengan, que acampen y que estén todo el tiempo acá, digamos, que no haya hoteles cerca, que no haya casas cerca, que no haya nada, sino estar en un parque, que también está dentro de la ciudad, en un parque donde pasa un arroyo, donde hay árboles bellísimos, realmente es una belleza ese lugar. Y armamos el proyecto. Qué lindo. Armamos el proyecto y salió, y surgió. El primero nos llovió todo, fue terrible, pero bueno, fue Pablo Ramos, que yo lo admiro, lo quiero. Fue Rosario Blefari, porque también yo me echo un poco de música. Es poesía también, y también es prosa, digamos, no solo está afectada la poesía, pero sí, más que nada, la cuestión con la poética y con la naturaleza. Digamos, los que acampamos ahí, estamos 3 días. Yo al menos estoy 3 días porque yo acampo ya el viernes, y eso se hace un sábado y un domingo. Entonces te levantás y tenés a los poetas que vinieron en tren y llegaron a la madrugada, se están levantando y te saludás, tomás mate. Entonces hay una cuestión tal claro. Cual. Entonces desacralizás, sobre todo a poetas que amás o que yo amo, lo desacralizás, no lo ves solamente leyendo y se fue, y vas y con tu librito o vas a decirle que lo admirás y no lo ves nunca más. Ahí estás casi 2 días, ¿no? Y esa es la intención que yo tengo. Cada poeta que va, aunque lea el sábado, yo quiero que se quede el domingo. Entonces, digamos, si tengo que pagar un hotel, busco los recursos para pagar un hotel para que se quede. Además, a la noche hacemos fogones donde se lee, se canta, y donde también hay poetas importantes leyendo, ¿no? Entonces, fuera de las 8 de la noche podés ver un poeta, lo podés ver
2 de la mañana. Laura Yazán es una poeta que yo admiro mucho. En el primer festival leyó tipo 12 de la noche, en un fogón. Entonces rompes esa cosa de decir, bueno, la vi un ratito a las 9 de la noche y no la vi más. No. Además hacemos un asado literario donde comemos y se hace charla sobre poesía, se lee, hay grupos que se arman y se van a leer solos. Dentro de un marco que es natural y que es bellísimo, ¿no? Porque pasa un arroyito, hay un puente, hay árboles, ¿no? Y esa es la búsqueda, es desacralizarlo y lograr un ida y vuelta con el otro y una cuestión cotidiana de convivencia y de conocimiento humano. Después seguirás admirando la poesía y tal vez te caiga mal la poeta o el poeta, pero eso me gusta, ¿no? Porque lo que se logra son afinidades afectivas muy bellas, que si vos vas a una lectura de un poeta y lo ves solamente 40 minutos, no tenés esa posibilidad. Eso con el, por lo menos lo que yo trato de buscar con el festival. Está muy buena la propuesta, porque mayormente en todos los festivales o lecturas, el poeta va, lee y está un ratito y se va. Muchas veces no se escucha a los demás porque pasa eso. Tal cual, y vos sos un poeta que tenés, no sé, una piba que tenés 22 años y te está escuchando, no sé, Jorge Dulcino, que a mí es un tipo que yo admiro y que me parece un intelectual de peso, que esté ahí, que te escuche, es importante. Sí. Y te sentís bien, decís, bueno, che, mira, está acá. Aunque no le guste lo que yo hago, ¿no? Pero se junta con nosotros y me parece, eso es lo que yo trato de buscar. Es una especie de sacar la poesía a la calle. Sí, es sacar la poesía, es sacar, pero también sacar, sacar el mármol de los poetas. Hemos sido muy solemnes por mucho tiempo. Y vos cuando empezás a pensar en un poema, ¿no? ¿Cómo te surge ante alguna situación o lo tenés bien meditado y después de mucho tiempo empezás a escribirlo? Pasa de muchos modos. El acto poético llega de un montón de modos. Por ejemplo, el poema de La fuerza irracional, digamos, fue algo que sucedió. Digamos, y realmente fue conmocionante ver eso. Bueno, algunos dirán que estupidez, un insecto pequeño en un poquito de manteca, pero para mí sucedió toda esa imagen que yo escribí. O sea que el poema me fue dado a través de una cuestión trágica y de un descuido mío hacia las cosas, hacia los seres también. Un poco tal vez es tratar de buscar absoluciones con respecto a, no quiero decir pecados, pero sí a lo desatento del mundo. A veces pasa eso, a veces pasa por atenciones. Hace poco vi una abeja, en casa de mi madre hay varios ciruelos, una abeja que estaba muerta en el canto de la hoja de un ciruelo y estaba vertical, ¿no? Y estaba muerta, estaba vacía, ¿no? En un momento se le vacían los órganos y queda la queratina, creo que se llama todo lo... Y fue sorprendente eso para mí, y escribí un poema, ¿no? El libro de los metales terrestres tiene que ver un poco con la poesía, que la poesía hace a todos los metales. Si no hubiera poesía no habría mundo, no existiría este caos hermoso que es la existencia. Nace por un montón de cosas, a veces por la tristeza que te producen un montón de cuestiones, otros por la alegría que te producen también, ¿no? Es muy emocional, pero va por ahí. A veces nace por una imagen que se te ocurre, ¿no? Volviendo a casa de mi madre, hace muy poco, miro hacia arriba, era tipo 6 de la tarde, atardecía, y pasó un aguilucho, allá se llaman chimangos creo, con una rata entre las garras, ¿no? Y eso para mí fue como hermoso, terrible a la vez, pero además atardecía, entonces no es lo mismo que esa imagen hubiese sido 3 de la tarde, ¿no? Anochecía, ¿no? Las luces están mucho más débiles, el mundo empieza a ponerse más abstracto, digamos, se apiña todo, se pone indefinido. Entonces eso fue tan terrible, yo escribí un poema haciendo una alegoría con que toda mi vida era eso, era un aguilucho llevado, era una rata, eres imagen, toda mi vida eres imagen, ¿no? Pero claro, me golpeó desde ahí, pero también tiene que ver el momento, ¿no? No es lo mismo, creo que León Felipe lo decía, no es lo mismo leer un poema en la mañana que a la luz de una vela, que a las 18 horas, que triste, que alegre,
que indefinido uno emocionalmente, ¿no? Los problemas también nacen así. Bueno, JL, te agradezco mucho esta entrevista y que nos hayas contado, ¿no? Todo acerca de tu creación, acerca de tu punto de vista sobre la poesía y lo que estás haciendo en Azul. Y bueno, felicitaciones y que sigan más acampadas poéticas. Bueno, gracias Claudia, gracias a vos, al equipo, que veo que es bastante grato trabajar con los que uno quiere, lo veo y eso está buenísimo. Nada, gracias por la invitación y gracias porque de algún modo también lo que yo hago es una patria poética como lo tuyo, hablamos un poco antes que nos hicimos la entrevista y es así, es un poco una patriada, una vez gasta dinero en su bolsillo, corre, se estresa además, pero es sentir que es posible también, ¿no? Encontrar gente como vos que también lo haga como uno lo hace, digamos, con todo lo que cuesta, con dejar amores queridos, tiempo y demás, y que lo haga para construir un mundo mejor, porque la poesía lo que hace que el mundo se vuelva más aceptable, por lo menos, más tolerable. Sin la poesía el mundo sería insoportable y no estaríamos mucho tiempo sobre él. Así que ver que también hay otras personas como vos que lo hacen también es reconfortante y hace como el efecto dominó, ¿no? Hace que uno tenga más ganas de hacer el próximo festival. Así que gracias, Claudia. Bueno, en el programa de hoy realmente un gusto poder hablar así con JL Andrade. Habló de militancia poética, de lo que representa la poesía, ¿no? En lo cotidiano. Qué bueno eso. Y qué bueno poder seguir descubriendo a poetas a lo largo de todo el país. Nos encontramos en el próximo programa y, como siempre digo, poesía de todos y para todos. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente.